Sí, sí. Perfecto. Estuvimos viendo acerca del servicio a Dios y su evangelio desde Hechos capítulo 3, versículos 11 al 26. Nos encontramos con un milagro de parte de dos de los discípulos más cercanos a Cristo, Pedro y Juan. Ellos se encuentran con un hombre que era cojo de nacimiento y este hombre, pidiendo limosna todos los días, se encuentra con estos discípulos y ellos le dicen: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, dice versículo 6, dice: más, dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente este hombre se levantó, su vida fue transformada y nosotros pudimos ver cómo el pueblo quedó atónito, quedó sorprendido ante semejante milagro. Inmediatamente el apóstol Pedro y Juan comienzan a predicar. Es probable que haya sido Pedro el que predicó, porque lo vemos así en Hechos de los Apóstoles. Generalmente era él quien estaba ahí predicando. Ahora, este es un tema muy importante para nosotros porque sin duda Dios nos ha salvado y con un propósito. Y el propósito por el cual Dios nos salvó es para su gloria. Repetíamos un versículo ahí en Efesios capítulo 1, dice que Él nos salvó, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por otra parte, hay un principio que encontramos en el Salmo 115, versículo 1. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Acá vamos a encontrar un ejemplo, y es el ejemplo de servicio. Capítulo 3, versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder, si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y una expresión con referencia a este tema del servicio. Muchas veces hemos escuchado la frase grandes siervos de Dios, y la verdad es que no hay grandes siervos de Dios, sino que hay hombres débiles, hombres con fallas, pero que son utilizados por un Dios grande y poderoso. Cuando nosotros hablamos de servicio al Señor, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Acá el apóstol Pedro y Juan, ellos no buscaron su propia gloria al ver que este pueblo los estaba mirando a ellos como los únicos responsables y los que habían hecho este milagro. Ellos inmediatamente ponen la vista en quien deberían tenerla, y es en Dios mismo. Hay unos ejemplos, y ahí me gustaría compartir otros ejemplos, en Hechos capítulo 14, versículos 11 a 18, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahí vemos nuevamente otro ejemplo donde el apóstol Pablo y Bernabé, ante una multitud, son ovacionados por algo que ellos habían hecho, pero ellos dicen, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ahora estos son hombres solamente, haciendo cosas sorprendentes en las manos de Dios. Nosotros podríamos decir, bueno, estos son hombres, podrían decir, lo podrían decir, sin embargo, hay otro ejemplo, y es el ejemplo de un ángel. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y 10 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Entonces hay algunos aspectos que nosotros podemos notar de estos discípulos que son un ejemplo para nosotros. En primer lugar, tenemos que notar el contexto. Y el contexto es una multitud, un pueblo entero asombrado ante el poder de Dios, pero asombrado ante dos hombres. Estos hombres habían sanado a otro hombre que de nacimiento era cojo. Era pobre porque él estaba pidiendo limosna y de repente recibe este milagro tan grande. Entonces, ellos podrían haber dicho, sí, míranos a nosotros, o haber buscado un poco de parte de esa gloria. Sin embargo, vemos un motivo y vemos ahí la humildad de estos hombres. Vemos cómo ellos pusieron la vista donde debían ponerla, pusieron la mirada en Dios. Este ejemplo lo vemos también en Pablo, lo vemos también en un ángel. Ninguno de ellos buscó su gloria, sino que buscaron primeramente la gloria de Dios. Les decía otro texto en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sin duda lo que nosotros tenemos que aprender con respecto al servicio es que en todo debemos buscar la gloria de Dios. No hay lugar, no hay tiempo, no hay espacio para nuestra propia gloria. Es la gloria de Dios la que debemos buscar. Ahora, ahí había puesto también el principio del servicio a Dios. Busqué algún ejemplo y el ejemplo mayor es el ejemplo de Cristo. Dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el principio? Es el ejemplo de Cristo. Él estuvo dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios. Él vino y no estimó ser igual a Dios. No lo tomó como algo a su favor, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, y tomó la forma de siervo. Ese es nuestro ejemplo. Eso es lo que debemos buscar nosotros en el servicio a Dios. Luego,
Otra cosa importante para notar en el servicio a Dios, ¿cuántas veces hemos hecho cosas y decimos, nos quedamos con un sabor amargo quizás por habernos esforzado, por haber hecho mucho, pero sin embargo hay alguien que no se olvida y eso es algo que debemos guardar en nuestros corazones. Dios nunca se olvida de lo que nosotros hicimos para Él y para su gloria. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo recibido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, con gozo debemos servir al Señor. Lo debemos hacer para su gloria y eso es el principio que nosotros notamos en este pasaje y en el pasaje de Filipenses. Por otra parte, el servicio a Dios siempre derrama bendición a otros. Por ejemplo, vemos este caso donde este hombre recibió la bendición de recibir la sanidad, una sanidad completa, donde todo en su vida iba a cambiar. Así que, con respecto al servicio a Dios, debemos notar, como les decía, que lo hacemos para su gloria. Pero hay una advertencia. La advertencia es contra la hipocresía. El Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 6 lo dice en varias oportunidades, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, vemos en estas expresiones que dice el Señor Jesús, hay varias, es una advertencia contra la hipocresía. ¿Cuál es el motivo por el que hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el motivo por el que nos esforzamos, por el que dedicamos tiempo, por el que eh, nos acercamos a alguna persona, quizás, por el que ayudamos en algún área de la iglesia, eh, por el que llamamos, por el que mandamos un mensaje de texto o incluso publicamos algo en internet? ¿Lo hacemos para nosotros? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios? Allí esa pregunta va a mostrar y va a manifestar lo que hay realmente en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros hagamos algo, debemos preguntarnos, ¿con qué motivo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo para nuestra gloria o si lo estamos haciendo para la gloria de Dios. No hay puntos medios, no, el Señor quiere todo, no quiere parte de nosotros, quiere todo. Por lo tanto, si vamos a hacer algo, debemos hacerlo para su gloria. Ahí Marcos había compartido en esa especie de juego algunas características, ¿no? Es el Señor el que hace la obra. Nosotros debemos hacer todo lo que está en nuestras manos, porque Él así lo manda, Él nos manda a ser obedientes, pero el Señor es quien hace la obra. Este principio en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, Apolo regó,
Pablo plantó, pero el que hace la obra es el Señor. Así que debemos estar tranquilos, confiados que el Señor hace su obra. Otra cosa que había escrito Marcos, a ver si lo tengo por aquí. Marcos había puesto que éramos instrumentos en sus manos. Somos instrumentos en sus manos, pero también había puesto que era el servicio es algo espiritual, ¿sí? Entonces, otra cosa que nosotros aprendemos acerca del servicio es que no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra carne, de nuestras capacidades, sino que depende de Dios. Es Dios el que lo hace, es Dios el que obra. Por lo tanto, ninguna persona que no conoce a Cristo puede servir a Dios. Solo aquellos que han sido transformados por Dios pueden servir para la gloria de Dios. Si sos un hijo de Dios, necesariamente debes responder a Dios en servicio, debes servir a Dios. Miles de áreas hay para que puedas servir a Dios. Busca y el Señor te lo va a dar. Orá y el Señor te va a abrir lugares y situaciones para que vos le puedas servir. Hasta ahí con respecto al servicio, pero quería a ver si alguno quiere compartir algún texto con respecto al servicio o algo que notamos también en el texto. Marcos. Sí, mira, Salmos 19:13 se me vino a la mente, pensando cuando hablabas del galardón, ¿no? Y que no sea ese nuestro objetivo solamente, ¿no? El trabajar por el galardón. Dice Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y esto sucede cuando creemos que hay méritos en nosotros, ¿no? Pero cuando entendemos que todo el mérito es de Dios, no hay lugar a la soberbia. Es más, ni siquiera deberíamos trabajar por un galardón. Pero Dios está bueno, es tan bueno que nos va a premiar por el servicio. Eso nomás. Bien, se nota también ahí en el pasaje cómo los discípulos inmediatamente buscaron la gloria de Dios. Eso es un ejemplo para nosotros. No estuvieron ahí un ratito a ver qué les decían, no estuvieron buscando algo que para llevarse, sino que buscaron la gloria de Dios. Con respecto a las recompensas que Dios nos da, Dios nos da recompensas, eso es sorprendente también. Y en Hebreos capítulo 11 dice, versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí vemos como Moisés, por la fe, escogiendo algo mayor.
Él dice, rehusó llamarse hijo de la hija del rey, hijo de la hija de Faraón. Y pensando en el servicio, también el servicio es muchas veces negarse a cosas que parecen ante los ojos de los hombres eh, algo bueno, algo agradable. Muchas veces para servir a Dios vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Quizás negarnos en cuanto a la comodidad, quizás con respecto al dinero, con respecto al tiempo. Eso implica el servicio también. El servicio en el caso del apóstol Pedro y el apóstol Juan, los llevó al borde de estar al borde de la muerte. Ellos en el capítulo 4 son apresados y después vemos cómo los amenazaron, los golpearon. Entonces, el servicio a Dios es algo serio y es algo, como decía ahí Marcos también en el juego, es algo responsable. Lo hacemos para la gloria de Dios. Ahí dice, Paola dice, tengo entendido que servir es siempre ayudar. ¿Entiendo bien? A ver si puedo achicar esto. Bien, sí, entiende bien. Con respecto al servicio a Dios, sí, inmediatamente el servicio tiene que ver con eso. El tema es, solo servimos a Dios los hijos de Dios. Ese es el tema crucial, el tema que debemos tener en cuenta. Servimos a Dios los hijos de Dios, porque el servicio tiene que ver con una expresión de adoración a Dios. El servicio a Dios es dar de nosotros mismos para la gloria de Dios, ya sea en una necesidad puntual con respecto a algo material hacia otro, ya sea quizás un mensaje de aliento, quizás sea acercarnos a algún hermano, ya sea predicando el Evangelio, pero el servicio a Dios tiene que ver con una respuesta directa a la salvación. Entonces el servicio a Dios es parte de nuestra adoración a Dios. Servir siempre implica ayudar también, porque lo hacemos en relación al pueblo de Dios también, ¿sí? Entonces sí, se entiende así. A ver, quiero achicar la pantalla y no me sale. Bien. Y ahora vamos a pasar, o había algo con respecto al pasaje, ¿alguien más quería decir algo? No. Seguimos. Marco. Mira, ay, perdón, Marco. Ahí en Hebreos 12, en el versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Me parece que también tiene que ver con lo que estamos viendo, y también el hecho de servir, por ahí este comentario viene al caso de la pregunta de Pau. Cuando nosotros no conocemos personalmente a Dios, a Jesucristo, ni tomamos esa decisión crucial de aceptarlo como Salvador, nosotros somos esclavos del pecado. Y creo que eso hemos hablado en otras oportunidades, Pau, de esto. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, uno deja de ser esclavo del pecado, pero no te convertís en esclavo de Dios ni de una religión, sino que sos siervo. Por eso el tema del servicio, que por ahí cuesta un poco entenderlo. Sí es ayudar,
pero también es una forma nuestra de adorar a aquel que dio la vida por nosotros en precio de rescate, porque nos rescata de las garras de Satanás. Entonces también sí tiene que ver con la expresión de ayudar, pero también con que somos siervos, hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Por ahí es un poco difícil de entender esa expresión, pero no es imposible. Listo, terminé. Sí, bueno, tiene que ver con la salvación, necesariamente tiene que ver con la salvación, porque fuimos comprados por sangre. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, ahí ya lo encuentro, acá. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 en adelante, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo leo de nuevo el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, ahí dice Marcos, servir a Dios podríamos resumirlo como ayudar en la causa de Dios. Y esa causa es la de proclamar el resplandor de su reino, dice, y su evangelio. Bien. Ahora vamos a ver un poco acerca, y acá un ratito nada más, pero vamos a ver acerca de qué fue lo que en qué sirvieron estos hombres luego de haber servido para hacer este milagro. Y ahora vamos a compartir acá la pantalla donde dice el Evangelio de Dios. Ahí vamos a ver algunas características del Evangelio bíblico. Muy importante lo que dijo Amarilis con respecto a el servicio, porque tiene que ver necesariamente con la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué puse ahí características del Evangelio bíblico? Es que hoy en día hay muchos que le llaman evangelio a muchas cosas. Entonces es necesario que sepamos definir a través de la Biblia lo que es el evangelio. Dice, y ahí nosotros notamos lo que dice desde el versículo 13 al versículo 26, donde ellos predican el evangelio, se lo predican a todo un pueblo, que quedaron asombrados ante de Dios, pero estaban con los ojos mirando no a Dios, sino a los hombres. Imaginémonos por un momento a estos hombres, Pedro y Juan. Pedro, que había sido un pescador, alguien que no era conocido por ser un gran orador, quizás, de repente era un experto en la palabra de Dios. Entonces, acá vemos nuevamente este hombre utilizado por Dios, pero no buscando su propia gloria, sino buscando la gloria de Dios. Entonces vemos la primera característica que vamos a notar acerca del Evangelio bíblico es que el Evangelio comienza con Dios. El Evangelio no tiene que ver
con nuestros sueños, nuestros anhelos, sino que tiene que ver con la persona de Dios. Allí el apóstol Pedro utiliza la expresión en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Allí vemos al apóstol Pedro hablando acerca de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta era una expresión que tenía que ver con algo que todos los judíos conocían. Era la forma en que se le manifestó a Moisés, por ejemplo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Todas las personas necesitan conocer a Dios. Y el Evangelio nos habla de Dios. El Evangelio nos anuncia la obra de Dios. El Evangelio nos habla, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos habla acerca de Dios, aquel Dios que nos hablaba Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahora ese mismo Dios se anuncia. Este Dios se anuncia y a través de este mensaje. Es un mensaje, el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que tiene que ver con conocer a Dios. Por eso dice ahí en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el Evangelio comienza con Dios. En segundo lugar, presenta la gravedad del pecado. Ahí utiliza algunas palabras como en el versículo 13 dice, a quien vosotros entregasteis, negasteis, y en el versículo 14 dice, negasteis, y dice, pedisteis que se os diese un homicida. En el versículo 15, matasteis al autor de la vida. Entonces lo que va a hacer el Evangelio va a presentar también la gravedad de nuestro pecado. Este pueblo que ahora estaba mirando con ojos de asombro a estos dos hombres, ahora es el mismo pueblo que había negado, que había entregado. Eso quería decir que había traicionado, es decir, que se lo habían tomado muy personal. Y no solo eso, sino que habían, dice en el versículo 15, mataron al autor de la vida. Entonces, notemos que es un mensaje muy serio, es un mensaje que confronta la realidad de nuestras vidas. Nosotros necesitamos conocer al Dios de la Biblia, pero también necesitamos comprender a quién hemos ofendido. Y en el caso de este pasaje nos menciona a este pueblo que era el mismo que había entregado, negó y también mató. Pero nosotros también somos responsables por nuestro pecado y tiene la misma gravedad nuestro pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En tercer lugar, el pecado, otra característica acerca de el Evangelio es que proclama la obra y la persona de Cristo. Por un lado nos dice el versículo 13 que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Por otro lado dice en el versículo 16 dice 16 dice que por la fe en su nombre, hablando acerca del hombre cojo, había sido sanado. Pero en el versículo 18 dice,
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Nosotros estuvimos viendo el sábado pasado acerca de estos pasajes. En Isaías 53, por ejemplo, nos habla acerca de el Cristo que sufría, ¿sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Salmo 22 mencionaba acerca de sus sufrimientos, pero notamos que a través de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento se venía anunciando acerca de los sufrimientos de Cristo. Por otra parte, nos habla el Evangelio acerca de la persona de Cristo. Nos habla ahí en el versículo 13, su Hijo Jesús, como el Hijo de Dios. En el versículo 14 nos habla acerca del Santo y Justo, ¿sí? Y en el versículo 15 nos habla acerca de que Él es el autor de la vida. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mensaje del Evangelio nos comienza con Dios. El mensaje del Evangelio presenta la gravedad del pecado. El mensaje del Evangelio proclama la obra y la persona de Cristo. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo, él tiene esta expresión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después veíamos acerca de la responsabilidad y la soberanía de Dios. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Por qué estas dos verdades que se relacionan? Por un lado, el hombre es responsable y culpable de su pecado. Allí menciona en el versículo 13, versículo 14, 15, lo que el pecado del pueblo había provocado en la vida de Cristo. Pero por otro lado, en el versículo 17 nos decía, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y en ese pasaje veíamos también que la ignorancia no es una excusa, la ignorancia no quita la culpa, la ignorancia no nos quita la responsabilidad ante Dios. Cada uno de nosotros es responsable por su pecado ante Dios. Y en el versículo 18 veíamos que esto tiene que ver, el mensaje del Evangelio, con un acto de la soberanía de Dios. Esto quiere decir que Dios tenía el control absoluto de la situación. A Dios no se le escapó por ningún instante lo que estaba pasando con su Hijo, porque eso es algo que Él ya venía anunciando desde mucho tiempo antes por los profetas, y ahí en el versículo 22 en adelante va a mencionar a Moisés hablando acerca de un profeta que vendría, hablando acerca también en el versículo 24 de todos los profetas desde Samuel en adelante que venían anunciando a Cristo, y también menciona a Abraham, por quien vendrían las promesas de su Hijo y por quien Dios bendeciría a su pueblo. Entonces, vemos que Dios tenía el control absoluto de la situación. No era un plan B, no es que Dios dijo, bueno, ahora el hombre pecó, ahora voy a ver qué puedo hacer, sino que Dios ya había determinado en la eternidad salvar al hombre.
Es algo que nosotros no podemos comprender, pero allí estaba Dios. Él tenía un plan. Y dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Allí vemos nuevamente que Dios estaba en el control de la situación, que Dios tenía este plan en sus manos y que Dios lo ejecutó y lo llevó a cabo. Entonces, ¿qué es lo que nos proclama el Evangelio acerca de la persona de Cristo? Que solo a través de Él hay salvación. Que Cristo es la respuesta al pecado del hombre. Que Cristo es la solución a nuestra vida lejos de Dios. Por eso hay una demanda que exige el Evangelio. Y quizás uno ya ha escuchado muchas veces acerca del Evangelio, ya ha escuchado que Cristo murió, que Cristo vivió la vida de santidad, que vivió una vida de justicia, impecable, Él no cometió pecado, pero que Él murió en la cruz, derramó su sangre, y al tercer día resucitó. Y uno dice, bueno, ¿y qué de mí? Bueno, hay una respuesta a eso. Y la respuesta es la demanda que Dios exige. Dios manda a los hombres a que se arrepientan. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, perdón, el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es necesario que dejes tu vida de pecado, que pidas perdón a Dios por tus pecados. Dice allí en 1 Juan capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios demanda el arrepentimiento. Y otra expresión ahí que va en conjunto ahí con la palabra arrepentimiento es la palabra conversión, convertíos. ¿Sí? Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ese cambio lo provoca Dios. Es el nuevo nacimiento. Entonces, si aún no te has arrepentido de tus pecados, no te has convertido, hoy quizás sea la posibilidad de que le digas a Dios, Señor, perdona mis pecados, sálvame, dame nueva vida, quiero vivir para ti, creo que Cristo murió por mí para salvarme, que Él derramó su sangre por mí y que Él resucitó al tercer día. Sálvame, limpia mis pecados, me arrepiento. Allí vemos estas dos expresiones que nos hablan acerca de las demandas del Evangelio. Y por último, los beneficios de la fe en el Evangelio. Allí nos dice en el versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados. En primer lugar, sean borrados nuestros pecados. Hay una solución para nuestros pecados y es que Cristo derramó su sangre y a través de su sangre tenemos perdón y limpieza de nuestros pecados. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por otra parte dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Allí la expresión refrigerio tiene que ver con recuperar el aliento, revivir. Y es que todos aquellos que no conocen a Dios, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han nacido de nuevo, están muertos en sus delitos y pecados. Y dice, versículo 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. La persona de Cristo viene a nuestras vidas, viene a morar en nosotros. Y dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y miren esta expresión, dice, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Este es el beneficio más grande que podemos tener con respecto al Evangelio. Es la persona misma de Dios en nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo quien viene a morar en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego termina en el versículo 26, ahí en Hechos, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios no envió a su Hijo, Cristo no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algo también en relación a este pasaje es que le están hablando a judíos. Y en primera instancia, este mensaje era para los judíos. Pero hoy ese mensaje llega a nosotros también. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estos hombres estuvieron en una situación en la que podrían haber buscado su propia gloria. Estos hombres inmediatamente pusieron la mirada donde debía ir puesta, en Dios. Es así como nosotros debemos actuar, cómo debemos vivir. Debemos buscar todas las situaciones, todos los momentos que podamos para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Pero también tenemos que notar una cosa. A veces no predicamos el Evangelio. A veces hablamos de nosotros, hablamos de cosas que en algún sentido se acercan al Evangelio, pero no son el Evangelio. El mensaje del Evangelio, como les decía, comienza con Dios.
Es a Dios a quien anunciamos. Presenta la gravedad del pecado porque nos muestra que estamos separados de Dios y que necesitamos desesperadamente su obra. Por lo tanto, proclama la obra y la persona de Cristo. Él murió, Él vivió, Él murió en la cruz, Él sufrió el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice en Isaías 53. Nos presenta a la persona de Cristo. Nos muestra la responsabilidad que tenemos ante Dios. Todos los hombres somos culpables. Nos muestra que Dios tenía un plan trazado desde la eternidad, que Dios en su infinita sabiduría, en su eterno poder, en su amor, en su misericordia, preparó un plan que nos podía alcanzar y tiene poder para salvar y demanda a que nos arrepintamos y creamos en Él. Y no solo eso, sino que recibimos beneficios por creer en este Evangelio. Entonces nosotros debemos tomar el ejemplo de estos apóstoles y anunciar a otros también el Evangelio. Busquemos las maneras, busquemos, no sé, a través de internet, busquemos llamar a nuestros compañeros, busquemos la manera, pero prediquemos el Evangelio. Porque si algo por lo que estamos acá en este mundo como iglesia de Cristo todavía es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces anunciemos, proclamemos el Evangelio. Amén. Marquitos. Amén, sí. Cerramos con una oración entonces. Padre Celestial, te damos gracias por este Evangelio, esta realidad de que cambia vidas, que transforma vidas, que es un plan que tenías diseñado desde antes de la fundación del mundo, cuando pensaba ya en nosotros. Gracias, Padre, porque fue por amor, no lo merecíamos, es pura gracia. Gracias porque nos ha alcanzado y porque podemos servirte a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Podemos servirte y queremos ponernos en tus manos. Rogarte por alguna persona que esté escuchando, que pueda escuchar este mensaje y aún no te tiene como el Señor, el Salvador de su vida, para que tú obres y transformes su vida y cambies y limpies su corazón de todo pecado y pueda pasar ahora sí a ser un siervo, una sierva útil, un instrumento en tus manos para la gloria y para la causa tuya. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, nos ponemos en tus manos, agradecidos por todo, rogándote una bendición especial en este tiempo sobre cada uno de los jóvenes de esta iglesia, para que tú nos fortalezcas en nuestros corazones. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.